Gracias, presidenta. Señor don Daniel Cerdán, buenos días, señoría. Yo, al margen del mea culpa que usted ha entornado al inicio de su comparecencia respecto a los problemas, carencias que tiene la institución del comisionado de la transparencia, imputables, como ha dicho usted, en algunos casos, a su persona en particular y en otros a las carencias de medios personales y materiales que tiene. Yo, al contrario de eso, pues sí quería felicitar o iniciar mi intervención felicitando al equipo que conforma la institución del comisionado de la transparencia, pues por el informe que hoy nos ha presentado, el de evolución del cumplimiento de la ley de transparencia en el año 2016, porque es que entiendo que, a diferencia del año pasado, del 2015, que era una incipiente aproximación al contenido definitivo de lo que iba a ser pues los futuros informes anuales de cumplimiento. Del 2016, desde Nueva Canaria entendemos que es mucho más completo y añade además datos que a mi grupo nos parece pues muy importantes, como es, por ejemplo, el caso del índice de transparencia en Canarias, que permitirá, en el momento que sea de aplicación efectiva, pues evaluar de forma objetiva la realidad de Canarias en materia de transparencia, ¿no? Es cierto que queda mucho por avanzar en el informe, pero además, tal como dice el informe, tampoco es menos cierto que no va a ser ni la transparencia y mucho menos este informe completo hasta que no se efectúe la plena aplicación de la ley por parte de todos los sujetos obligados. Y ahí es donde, muy a mi pesar, pues le digo que tengo pocas esperanzas de que esto ocurra, por lo menos a corto e incluso a medio plazo. Y yo le digo esto porque, como también manifestó usted en su intervención, no existe una cultura de transparencia en Canarias. Y a los hechos y a las conclusiones de su propio informe me remito, y no existe una cultura de transparencia en la ciudadanía. Pero lo que a mi juicio es peor, no existe una cultura de transparencia en los propios gobernantes. Usted dice en el informe que menos del 1% de los canarios, de los ciudadanos canarios, visita el portal de transparencia del Gobierno Canarias, pero también dice que ni cuando este se creó en el 2014 ni más adelante el portal ha disfrutado de una mínima campaña de difusión. Y yo entiendo que a nadie se le escapa que sin una buena campaña de difusión es difícil dar a conocer el portal y más difícil aún incentivar e incrementar su accesibilidad y su usabilidad. Y en este caso entiendo que no vale la tan cacareada justificación de los recortes presupuestarios derivados de la crisis, porque partida presupuestaria para este fin ha habido todos los años y además en el 2017, y en eso Nueva Canarias coincide con usted. Esperemos que el dinero que está presupuestado sea ejecutado, pero yo voy más allá, que sea ejecutado para el fin que fue previsto y no para otro. También comenta en el informe que le llama la atención que entre las 10 páginas más visitadas, ninguno lo sea de información económica financiera de la comunidad, y a mí me gustaría saber si de verdad a usted esto le llama la atención, porque desde luego a nosotros, a mi grupo y a mí en particular, no me la llama en absoluto, porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, la realidad es que la información presupuestaria que se publica solo es comprensible para una minoría de expertos. No en vano, ya le insisto, hemos dicho y reiterado que es imprescindible simplificarla y ponerla al alcance de la mayoría, de forma que la ciudadanía de verdad, si tiene interés, pueda saber lo que se invierte en educación, en sanidad, en servicios sociales, en carreteras, en personal, entre otros, y que no tenga que resolver un auténtico jeroglífico para averiguarlo. También hace mención en el informe, en el apartado referido a las resoluciones ejecutivas adoptadas por el comisionado de la transparencia, a la solicitud de información sobre evaluación de planes, programas, compromisos del acuerdo de gobernabilidad y del discurso de investidura del presidente del Gobierno de Canarias. Y yo a ese respecto me gustaría hacerle dos consideraciones. La primera, decir que coincido con usted en el planteamiento de que esta información no debería tenerse que solicitar, ya que la publicación completa de los planes y programas y su evaluación en el portal de transparencia es un acto al que obliga la ley. Pero yo voy más allá, o entiendo que el tema va más allá, ya que para poder evaluar cualquier plan o cualquier programa
cualquier política, con lo primero que hay que contar es con un sistema de evaluación en el que se establezcan objetivos definidos e indicadores que permitan determinar el grado de consecución y la eficacia de dichas políticas, así como determinar la adecuada presupuestación y el control del gasto. Y este sistema de evaluación al día de hoy no existe y ya la Audiencia de Cuentas se ha encargado año tras año en los informes de la Cuenta General de manifestarlo, de concluirlo y además recomendar que se lleve a cabo este sistema de control. Y también le digo, año tras año el Gobierno de Canarias ha hecho caso omiso a estas recomendaciones de la audiencia y eso, insisto, a pesar de que en la Comisión de Hacienda, además no hace demasiados meses, la consejera de Hacienda dijo que el informe, o sea, que las recomendaciones hechas en el informe de la Audiencia de Cuentas no caen en saco roto, lo cual parece paradójico, puesto que esto en particular no existe y además las recomendaciones, o sea, el número de recomendaciones que se están incumpliendo cada año es mayor. Y con respecto al segundo punto, a la segunda consideración que quería hacerle, es que, y en eso ya no coincido tanto con ustedes en la parte por la que justifica la desestimación, y me refiero al que no había transcurrido, una de las partes que alega, todavía un año desde la presentación del programa de gobierno. Y yo entiendo que no es necesario que pase un año desde que se presentó el programa de gobierno, porque aunque desconozco realmente cuál era la fecha de presentación de esa reclamación, lo que sí me consta es que ya había presentado un proyecto de presupuesto, es más, aprobado una Ley General de Presupuesto de Canarias para el 2016, y dado que los presupuestos son el fiel reflejo de las políticas de los gobiernos, ya en el momento de la presentación del proyecto, ni siquiera aprobada la ley, en la presentación del proyecto de ley por el Gobierno ya se estaban incumpliendo los compromisos del acuerdo de gobernabilidad, por lo menos en materia de juventud, de política cultural, en materia de transporte público, de política de vivienda, yo por ponerle ejemplo. Por último, respecto a la escasa cultura de transparencia del Gobierno, yo voy a referirme a ese hecho que también usted ha hecho mención, ampliamente conocido y padecido por todos los diputados que componemos esta Cámara, y me refiero al permanente y reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de su obligación legal de suministrar información y documentación solicitadas por los diputados y que además nos obstaculiza y en muchos casos nos impide que podamos cumplir con nuestra obligación de control de las actuaciones del Gobierno. Y como yo he dicho, y creo que hemos dicho muchos en innumerables ocasiones, somos los diputados, los representantes de la soberanía popular, con lo que negarnos la información a nosotras es sinónimo de negárselas a todos y cada uno de los canarios y canarios. Usted plantea ahora en la última parte de su intervención la posibilidad de que esas reclamaciones que no sean cumplidas y que no pues las adoptemos como propias los grupos parlamentarios. A mí me parece perfecto, pero también le digo que visto lo visto, pues tampoco creo que vaya a tener mucha solución. Y además, tras muchísimas preguntas orales en pleno realizadas por la mayoría de los grupos políticos a los miembros del Gobierno para que nos aclaren el porqué del reiterado incumplimiento a los requerimientos de información y documentación que los miembros del Parlamento hacemos, a lo único que se han limitado es a pedir disculpas, pero además yo entiendo que disculpas que no son sentidas, porque yo entiendo que alguien que pide disculpas como mínimo lo que tiene es propósito de enmienda. Y en el caso, por lo menos, de mi grupo político, ese propósito de enmienda no ha existido, y yo le voy a poner un ejemplo. En el mes de septiembre del 2016, en particular, esta diputada solicitó al Gobierno la documentación referida a la contratación de los servicios de seguimiento de medios de comunicación y apoyo a los gabinetes de comunicación de todas las consejerías, organismos autónomos, entidades empresariales y empresas públicas del Gobierno de Canarias. Como no me contestaban, pues el 16 de enero presentamos una pregunta oral en el Pleno para que nos aclararan el porqué de esta situación, y además se debatió en el 4 de abril de este 2017. El consejero de la Presidencia contestó en ese pleno, y le voy a citar literalmente, yo lo sugiero, si usted lo tiene a bien, que podamos hablar y me diga exactamente qué información es la que se le ha dejado de dar y que a usted le consta que la comunidad autónoma la tiene, porque eso sí es verdad que no lo permitiríamos. Pues hablamos, le enseñé el listado de todo lo que no me habían presentado, le dije que además se lo había entregado ya hace un tiempo al viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, actual consejero de Turismo, e insisto, al día de hoy, 5 meses más tarde, de ese mes de abril, seguimos sin tener la información. O sea, resumiendo, un año hace que pedimos esa documentación y un año más tarde seguimos sin tenerla. Insisto, yo me adhiero a su planteamiento, pero visto lo visto, tampoco tengo muy claro que sirva para mucho. Para concluir, decir que yo entiendo que la realidad es que al final el Gobierno de Canarias y todos los demás
instituciones, cabildos, ayuntamientos, pues se llenan la boca hablando de transparencia porque es lo que toca, porque es lo que está de moda y porque además cree que si hablan de transparencia alejan toda sospecha de corrupción, que también está de moda. Pero la realidad es que la Ley de Canarias de transparencia, la ley aprobada por este Parlamento, pero a propuesta del Gobierno de Canarias, no olvidar que fue un proyecto de ley, se ideó exclusivamente para cubrir el expediente, para quedar bien, pero sin intención de cumplirla, y yo a los hechos me remito. No la ha cumplido ninguna institución, ni los cabildos, ni los ayuntamientos, ni el Gobierno de Canarias, ni las universidades, pero a los tres últimos les vino impuesta. Sin embargo, el Gobierno de Canarias tramitó esa iniciativa, o sea, fue a iniciativa propia, y con ello lo que quiero decir es que las condiciones para el cumplimiento de la norma venían definidas en la propuesta y 2 años y pico más tarde siguen sin cumplirla. Y no pasa nada, porque propuesta la ley está propuesta la trampa y tal como concluye usted en el informe, la ley contempla un régimen disciplinario difícil, por no decir imposible, de llevar a la práctica y además no regula la ejecutividad de las resoluciones y cómo enfrentarse a los incumplimientos de la misma, lo que convierte al comisionado de transparencia en un órgano poco eficiente y a la vez provoca una desvalorización de la ley por falta de consecuencias a su incumplimiento. Con lo cual yo me reitero en lo que le dije al principio de mi intervención, muy pocas esperanzas de que a corto plazo y a medio plazo la transparencia en el Gobierno mejore. Y al último ejemplo lo tenemos en el tema de las microalgas, por ejemplo, donde ha habido una absoluta opacidad hasta el momento. Muchas gracias.